Gracias, Agustí, y sobre todo, en primer lugar, por haber contado conmigo una vez más para hablar de estos temas aquí en Barcelona. El objeto de mi intervención hoy se va a centrar fundamentalmente en la problemática del acceso y la difusión de información pública por medios electrónicos, pero sobre todo, específicamente, en relación con la nueva regulación de la Ley 11/2007. De manera que, sin perjuicio de hacer algún comentario introductorio, mi exposición se centrará en el análisis fundamentalmente de los artículos 10, 11 y 12 de la ley, en la medida en que establecen ciertas novedades en relación con esta materia. Sin perjuicio de hacer luego una valoración posterior de conjunto, porque desde mi punto de vista esta ley no ha supuesto un gran avance en la materia, cosa que tecnológicamente sí hubiera sido posible, pero la opción del legislador no ha sido diseñar un nuevo modelo de acceso, de difusión de información pública en general y administrativa en particular, sino que desde mi punto de vista se ha limitado a dar un barniz electrónico a lo que ya existía. Fundamentalmente voy a estructurar mi intervención en razón de los temas que están ahí reflejados. En primer lugar, haré una valoración sobre el concepto de documento y de expediente como objeto del derecho de acceso. En segundo lugar, me referiré específicamente a la nueva regulación de la sede electrónica para ver exactamente cuáles son las novedades que ha incorporado la ley. En tercer lugar, me referiré a los diarios oficiales electrónicos, ámbito en el que seguramente aquí en Cataluña poco se puede decir desde el punto de vista de la opción del legislador básico, porque en gran medida no ha introducido importantes novedades. En cuarto lugar, una cuestión sí que es bastante novedosa y que puede tener una trascendencia práctica enorme, que es la regulación de los tablones de edictos de anuncios electrónicos. Porque, como ya veremos a continuación, la ley permite sustituir la publicación en los tablones de toda la vida por la versión electrónica. Insisto, no solamente es que pueda ser un medio complementario, como sucedía hasta ahora, sino que la posibilidad de sustituir la publicidad en los tablones de edicto, por ejemplo, del ayuntamiento donde tuviera su último domicilio el interesado, a que alude el artículo 59 de la Ley 30/92, se puede sustituir con plena validez simplemente y de forma exclusiva por la difusión a través de la sede electrónica. Por último, me referiré a algunas cuestiones pendientes que, a mi juicio, quedan tras la aprobación de esta ley. La transparencia de la administración pública es una de las cuestiones más importantes desde mi punto de vista de cualquier administración democrática. Si hoy día queremos hablar de una administración pública basada en principios democráticos, seguramente antes que, por ejemplo, valores como la participación, el control judicial de la administración, desde mi punto de vista, la premisa principal es la transparencia. Y más si esa opción por la transparencia la valoramos desde el punto de vista de las posibilidades que ofrece la tecnología. Tradicionalmente se han esgrimido como obstáculos que hacían imposible o dificultaban enormemente el derecho de acceso de los ciudadanos a la información administrativa las dificultades materiales de personal para dar esta difusión. Pues los tablones de anuncio de toda la vida, cabía lo que cabía, caben 10, 12 papeles. No va a estar el personal continuamente dando satisfacción al ejercicio de este derecho. Y, en consecuencia, la regulación legal, por ejemplo, en el artículo 37 de la Ley 30/92, en relación con el acceso a los archivos y registros, ha sido siempre una regulación muy restrictiva. Más que una regla generosa, lo que, si se examina detenidamente el precepto, se puede comprobar, es que hay una serie de excepciones que prácticamente hacen el derecho de acceso un derecho excepcional. Pues bien, estos inconvenientes han desaparecido en gran medida como consecuencia del desarrollo de la sociedad de información y en especial de Internet, de manera que ya no pueden esgrimirse como excusa para no conferir de forma más amplia un derecho, realmente un derecho de acceso del ciudadano a la información pública y, en consecuencia, un deber de transparencia por parte del legislador. No debemos olvidar que, aun siendo evidentemente, como cualquier derecho, un derecho que está sujeto a ciertos límites, por ejemplo, la protección de datos, sí que es la posibilidad o el derecho de acceso a la transparencia en general de la Administración tiene un sólido fundamento constitucional. En primer lugar,
implícitamente pues, de la cláusula de Estado democrático a la que antes me refería, pero de forma más expresa, más explícita quizá, en el artículo 105 de la Constitución, o incluso este es un derecho, el acceso a la información administrativa, que tiene carácter instrumental respecto del ejercicio de otros derechos y libertades por parte del ciudadano. De nada sirve, por ejemplo, tener reconocido un derecho a presentar solicitudes por medios electrónicos si previamente no se tiene reconocido un derecho a acceder a la información necesaria para poder rellenar la solicitud. Sería un contrasentido. Y en ese sentido, como digo, el acceso a la información administrativa es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos. Tiene un carácter instrumental. Ahora bien, la parquedad de la regulación constitucional en esta materia es tal que nos encontramos fundamentalmente ante un derecho de configuración legal. Deberemos acudir a las normas sectoriales que regulen, o con carácter general, la actividad de la administración pública para comprobar hasta qué punto tenemos o no tenemos derecho y a qué tenemos derecho. Como decía, esta es una cuestión que está regulada tanto en la Ley 3092, tenemos algunas previsiones, artículos 35, 37, 59, 60 en relación con la publicación. También es un derecho que en el ámbito local pues, goza de una especial protección legal, por recordar simplemente el artículo 69 de la Ley Básica de Régimen Local, que obliga a las entidades locales a dar la mayor información posible sobre sus actividades. Y por lo que ahora nos ocupa es un derecho que ha sido también configurado por la Ley 11/2007 en los términos que vamos a ver a continuación. Fundamentalmente, y en primer lugar, la ley contiene una serie de declaraciones muy rimbombantes, algunas de ellas, que luego a la hora de su traducción práctica en derechos por parte del ciudadano, pues dejan mucho que desear. Si nos fijamos en los primeros preceptos de la ley, en los artículos 3 y 4, pues se enumeran grandes principios o los fines. Por ejemplo, el artículo 3 dice el legislador que uno de los fines de esta nueva ley es facilitar el acceso electrónico a la información. Bien, eso siendo así es parcialmente incierto, a la información que obre en el procedimiento administrativo y respecto del interesado. No hay una declaración general en la ley que luego sea objeto de una precisión en cuanto al reconocimiento de derechos en favor de la transparencia administrativa. También, otro de los fines en el artículo 3 es precisamente ese, con lo cual difícilmente se puede luego, a la hora de tratar de concretar, de precisar el contenido de ese derecho, encontrar una regulación suficientemente avanzada. Como digo, en mi opinión, prácticamente estamos en el mismo lugar que antes de la Ley 11/2007, simplemente con un barniz tecnológico para los derechos tradicionales vinculados sobre todo al procedimiento administrativo. Los principios de la ley también, algunos de ellos van en esta dirección de gran declaración que luego no se ve reconocida a nivel preciso. Accesibilidad electrónica a la información, dice la ley, es uno de los principios en los que se basa la nueva regulación. O, por ejemplo, otro de los principios es el de máxima difusión, publicidad y transparencia de la actuación administrativa. Pero si vamos al detalle, al haz de facultades que le reconoce el legislador al ciudadano, veremos que los derechos del ciudadano en realidad son única y exclusivamente en esta materia, o fundamentalmente, mejor dicho, derechos del interesado en el procedimiento. No hay un derecho de acceso general a la información administrativa. Solamente se tiene ese derecho en la medida en que se es titular de una posición jurídica de interesado en el procedimiento. O dicho de otra manera, se es titular de un derecho o un interés legítimo, y en este segundo supuesto, además, siempre que se haya personado el ciudadano en el procedimiento en los términos del artículo 31 de la Ley 3092. Estos derechos, en primer lugar, pues es el referido a la obtención de copias electrónicas de los documentos electrónicos. En ningún momento, por ejemplo, se habla de copia electrónica de los documentos en papel, por ejemplo, o viceversa. O el derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento en el que se tenga la condición de interesado, derecho cuyo objeto variará en función de que el procedimiento se tramite totalmente en soporte digital o no, porque en este primer supuesto el objeto del acceso es mucho mayor. O, por ejemplo, también, en relación con el expediente electrónico, el derecho del interesado, artículo 32, a obtener copia del expediente. Son, por lo tanto, derechos, como se ha podido comprobar, estrictamente vinculados a la titularidad de la posición jurídica de interesado. O dicho de otra manera, no existe una apuesta decidida por parte de la Ley 11/2007 por cambiar
un modelo de restricciones, de limitaciones en el acceso a la información administrativa. Derecho que, como antes argumentaba, sí nos hubiera permitido a la tecnología ser mucho más avanzado su reconocimiento legal. Una de las cuestiones que con carácter previo quería abordar, para pasar ya a la regulación de los artículos 10 a 12, es la relativa al objeto del derecho de acceso. Siempre hablamos de que el ciudadano tiene un derecho de acceso a la información. Existen diversas expresiones a lo largo tanto de la Ley 11/2007 como también de la Ley 30/92 que conviene examinar para ver exactamente cuál ha sido la mutación que se ha ido produciendo en los últimos años en relación con una concepción del acceso muy vinculada al concepto de documento. En ocasiones las normas se refieren a documentos, en otras el derecho de acceso a archivos y registros, artículo 37 de la Ley 30/92. En otras simplemente se refiere el legislador a información. Bien. Si nos vamos ya directamente al contenido de la Ley de Acceso Electrónico, veremos en primer lugar que contiene una definición de documento electrónico. Definición de documento electrónico que es bastante amplia, por cuanto se entiende por tal información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y, lo que es más importante, tratamiento diferenciado. El artículo 29 precisa lo que se entiende no ya por documento electrónico, sino por documento administrativo electrónico, e introduce un par de matices que me gustaría destacar. En primer lugar, requiere que se incorpore a esa información a la que antes nos hemos referido una o varias firmas electrónicas, en los términos que seguramente esta mañana ha expuesto Ignacio Alamillo. Y en segundo lugar, también en el concepto legal de documento administrativo se prevé la posibilidad de que como parte de ese documento se incluya una referencia temporal cuando la naturaleza del documento así lo requiera. Este es el concepto de documento que se contiene en la Ley de Acceso Electrónico y por lo tanto es el concepto que nos va a delimitar cuál es el derecho de acceso al documento electrónico al que antes me he referido, que según el artículo 6 o el artículo 32 ha diseñado el legislador. Otro concepto novedoso que ha introducido la Ley 11/2007 es el relativo al expediente electrónico. El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos. Como ya sabemos que es un documento electrónico, nos podemos imaginar que es un expediente. Pero además, el apartado segundo del artículo 32 introduce un nuevo matiz que, como ahora comentaré, está en gran medida justificado por la regulación legal que del expediente administrativo se contiene en otras leyes. Dice el apartado segundo que habrá que hacer un foliado de los expedientes electrónicos mediante un índice electrónico firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, y que este índice tendrá como finalidad principal garantizar la integridad no ya de los documentos individualmente considerados, sino del expediente electrónico en su conjunto, de manera que se permitirá su recuperación siempre que sea preciso. Incluso admite la posibilidad, de forma expresa, de que un mismo documento forme parte de varios expedientes al mismo tiempo. Por último, el apartado tercero prevé la posibilidad de que la remisión física del expediente de un órgano a otro o de una administración a un tribunal se pueda sustituir por la puesta a disposición del acceso al mismo, y reconoce expresamente el derecho del interesado a obtener copia del expediente. Las principales novedades de este precepto son las siguientes. En primer lugar, es la primera vez que una ley básica establece una definición legal de expediente. O dicho de otra manera, ha habido una tradicional despreocupación por los temas de la gestión documental en la legislación administrativa. En segundo lugar, como decía, se prevé un instrumento que es el foliado mediante un índice electrónico. Esta es una exigencia que, aparte de derivar de los requerimientos de integridad, autenticidad, etcétera, también deriva de una previsión legal que está ahí, y es
el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que exige de forma expresa que los expedientes estén foliados. Si esta garantía, que es propia, una garantía propia de la sede judicial, no se reconoce igualmente en el formato electrónico, pues seguramente nos encontraremos ante un auténtico problema cuando el expediente llegue a través de un recurso contencioso administrativo al órgano judicial. Y entonces éste entienda que no se cumple con la garantía general que establece la Ley de la Jurisdicción, que es del año 98. Tened en cuenta que estamos hablando de una ley que tiene prácticamente ya 10 años y que por lo tanto no preveía la utilización de estos mecanismos a la hora de establecer las garantías del expediente. Asimismo, lo hemos podido comprobar, el artículo 32 establece una garantía de integridad en su conjunto, de manera que lo importante no es tener en todo momento localizados todos los documentos, toda la información, sino ser capaz de, con plena garantía de integridad y autenticidad, recuperar la información que pueda encontrarse físicamente en distintas bases de datos y, por qué no, también en poder de múltiples administraciones públicas. Se está produciendo una traslación de la garantía y la disponibilidad de la información. Y en última instancia, como digo, también se introduce un nuevo concepto que es la puesta a disposición, es decir, el acceso en lugar de la remisión material del expediente. Recuerdo la última vez que estuve aquí en Barcelona en una jornada a la que también me invitó el profesor Cerrillo, que al terminar mi intervención y comentar que una de las principales novedades de la ley era precisamente la regulación del expediente electrónico, se me acercó un funcionario, que no sé ahora mismo si está aquí o no, lo digo porque cuente la anécdota, el que me dijo que ojalá, y hacía unos meses, hubiera dispuesto él de esta posibilidad porque tenía un procedimiento en el que había habido un recurso contencioso y el expediente estaba integrado por varios miles de documentos. Y el simple hecho de haber tenido que dar acceso al letrado de la parte recurrente al contenido de ese expediente le había supuesto un problema o un auténtico quebradero de cabeza. Bien, pues la ley nos facilita a partir de este momento sustituir la entrega material de la documentación por una mera puesta a disposición que se puede hacer por medios electrónicos mediante la correspondiente identificación del accedente. Bien, pues a la vista de esta regulación sí podemos ir estableciendo ya una serie de conclusiones a nivel inicial. En primer lugar, aunque imagino que sobre estas cuestiones también se habrá hablado esta mañana y no voy a ser reiterativo ni mucho menos, sobre todo para dejar pie luego a 10-15 minutos para que quien lo desee pueda intervenir. En primer lugar, la ley, como consecuencia del reconocimiento de ciertos derechos al ciudadano, por ejemplo, la elección del canal de su comunicación con la Administración, supone una mayor complejidad en la gestión documental y, en consecuencia, de forma indirecta, también va a complicar el ejercicio del derecho de acceso. Porque si resulta que el expediente se tramita en soporte digital y el ciudadano quiere acceder al contenido en soporte papel, tendremos que ser capaces de generar copias en soporte papel del original en soporte digital. Y lo mismo podríamos decir al contrario. Más aún, en ocasiones, la simplificación de la carga documental que debe soportar el ciudadano, desde mi punto de vista, se ha configurado legalmente de forma errónea. ¿Por qué? Porque ha reconocido el legislador un derecho, por ejemplo, del ciudadano a no presentar documentos que ya obren en poder de cualquier administración. ¿Y por qué digo que esto puede ser un problema? Porque le estamos dando al ciudadano la posibilidad de renunciar a su derecho y, en consecuencia, introducir un documento en soporte papel, en un procedimiento donde toda la tramitación se está llevando a cabo digitalmente. Esto obliga a la Administración a adoptar una serie de medidas técnicas, materiales, para garantizar el paso de la información de un soporte a otro sin mermas, sin perjuicio en cuanto a la autenticidad y en cuanto a la integridad. Insisto, indirectamente se está complicando también el acceso a la información. Pero sobre todo, lo que me gustaría destacar es que de la regulación legal que acabamos de examinar, fundamentalmente se puede obtener una conclusión, y es la deslocalización y la desmaterialización del documento de la información administrativa.
En primer lugar, porque la garantía ya no está solo en la generación de la información del documento, sino sobre todo en ser capaces de reconstruir algo que está no sabemos muy bien dónde y que incluso puede estar en varios lugares al mismo tiempo. En segundo lugar, la forma, que es una de las características y uno de los elementos integrantes del documento y sobre todo del documento público, y no olvidemos que el documento administrativo es un documento público, la forma ya no es tan importante, es mucho más importante el contenido. Entonces, la concepción tradicional del documento, con un determinado soporte, con determinados apartados, con determinadas firmas, eso en gran medida se empieza a difuminar. Luego comentaré al final de mi intervención algún ejemplo. Y por último, una de las claves precisamente para el intercambio de información entre las administraciones públicas es precisamente esa desmaterialización. Ya no vamos a ir a pedirle un papelito a la Seguridad Social de no tener deudas con ella o a Hacienda para llevarlo a otro sitio donde debe costar una firma. No, ahora lo que nos importa es que las máquinas, los ordenadores, sean capaces de entenderse entre sí, y transferirse la información. Este es uno de los derechos más novedosos que ha reconocido el legislador y lo ha vinculado precisamente al intercambio de información, el derecho a no presentar documentos de los artículos 6.2b y 9 de la ley. Siguiendo con las novedades que ha introducido en cuanto al acceso a la información la nueva ley, nos encontramos también con el concepto de sede electrónica. La sede electrónica, dice el artículo 10, que es una dirección. La sede electrónica no es una dirección, está accesible desde una dirección. La sede electrónica pues no deja de ser un sitio web de una administración pública y además, esto está por ver, el desarrollo normativo que se va a hacer tanto en el ámbito del Estado como de las comunidades autónomas, no todo el sitio web de una administración pública tiene por qué ser la sede electrónica. O dicho de otra manera, pueden haber secciones del sitio web de una administración pública que no sean oficialmente sede electrónica. Y esto puede tener ciertas consecuencias porque vamos a ver a continuación que la ley ha establecido un régimen jurídico muy estricto, muy garantista para el ciudadano en relación con la sede electrónica. ¿Por qué? Pues porque esta regulación se basa, en primer lugar, en una serie de garantías de principios de carácter técnico. Por ejemplo, la accesibilidad, según ciertos criterios de estándares, en los que no me voy a detener ahora, o, por ejemplo, la neutralidad tecnológica. Y, sobre todo, y en segundo lugar, se basa esta regulación en una serie de principios de carácter jurídico, fundamentalmente, y aquí está el profesor Cerrillo, que sabe mucho más de esto que yo, en la responsabilidad por la información que se ofrece y la accesibilidad a los servicios. De manera que la información debe ser actualizada, completa, no puede ser desfasada, no puede ser parcial, debe ser completa. Y sobre todo, y en segundo lugar, otro principio en el que se basa es el de la publicidad oficial del acto o de la norma de creación de la sede. Porque lo que sí, al menos desde mi punto de vista, está claro, es que las sedes electrónicas tienen que ser creadas necesariamente por las administraciones públicas. No basta con decir, no, yo es que tengo una página web ahí. No. En los términos de la ley, entiendo que se deriva que es una obligación legal para cualquier administración pública que tenga un sitio web proceder formalmente a la creación de la sede electrónica. Y no solamente es una exigencia, sino yo creo que es una conveniencia. Las administraciones públicas deberían tener en cuenta la exigencia de la regulación del artículo 10 en relación con las sedes electrónicas. Dice también el artículo 10 que la sede electrónica, aparte de señalar que es una dirección, pues dice que su titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública. Me gustaría hacer algunos comentarios muy breves en relación con esta regulación. En primer lugar, los organismos autónomos y entes públicos empresariales también están sometidos a la ley, según el artículo 2, y por lo tanto también serán titulares de sedes electrónicas, en su caso. En segundo lugar, la ley permite expresamente que la sede electrónica sea de la titularidad de un órgano administrativo, no ya de la entidad en su conjunto, sino de un órgano en concreto. Por ejemplo, un ministerio, un departamento,
por ejemplo la Generalitat, podría ser titular de su propia sede electrónica. De manera que se podría proceder, no ser obligatorio, a la creación de una sede general para la nueva comunidad autónoma y de sedes específicas para los departamentos. Insisto en que no es obligatorio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el concesionario de un servicio público? Abastecimiento de agua potable, por poner un ejemplo, que es un servicio público municipal. Bien, desde mi punto de vista, hay que interpretar la ley en el sentido de que el sitio web de estas entidades privadas o mixtas que prestan servicios públicos también deben entenderse incluidos en la definición legal. Y por último, la distinción entre titularidad, gestión y administración nos permite admitir que la sede electrónica sea administrada, por ejemplo, por una empresa privada en nombre de la administración. O, por ejemplo, deslindar el criterio de la titularidad del de la gestión. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con una página web, titularidad de un ayuntamiento que sea gestionada, pongamos por caso, por la Diputación Provincial. De manera que no deben ser la sede electrónica tanto de titularidad como de gestión y administración por parte de la administración pública bajo cuya responsabilidad se encuentra la sede. Son conceptos, por tanto, que podemos separar. Por último, en relación con la sede electrónica, ya he adelantado que, en mi opinión, es necesario proceder a su creación formal. La ley no distingue, o no exige, mejor dicho, que deba ser mediante una norma jurídica. En mi opinión, bastaría con un acto administrativo. Lo único que sí establece claramente el artículo 10 es el principio de publicidad oficial del instrumento de creación de la sede. Habrá que publicarlo oficialmente en el diario oficial que corresponde en función del ámbito territorial de la administración respectiva. Lo que sí pueden existir son normas específicas en cada ámbito en relación con las sedes electrónicas. Podemos encontrarnos con decretos, por ejemplo, autonómicos en los que se establezcan los requisitos, las condiciones, los límites, el alcance de la sede electrónica. De manera que el órgano que vaya a crear la sede electrónica o la entidad que vaya a crear la sede electrónica tendría que someter ese acto administrativo o incluso ese reglamento, una orden, por ejemplo, de creación de la sede, a estas normas adicionales. Porque el artículo 10 de la Ley 11/2007 simplemente es una normativa básica que puede ser objeto de desarrollo tanto por la entidad local como por la comunidad autónoma correspondiente. Por lo que se refiere a los diarios oficiales electrónicos, aquí las principales novedades, insisto que aquí en Cataluña quizá no sean tanto, son las siguientes. En primer lugar, la equiparación plena con la edición escrita del diario oficial. E incluso el artículo 11 de la Ley 11/2007 prevé, o remite, mejor dicho, a cada administración pública a que establezca, determine las condiciones en que esta equiparación se va a producir. E incluso, en el caso del BOE, la ley da un plazo muy taxativo, que es el 1 de enero de 2009, a partir del cual la edición digital se entenderá equiparada a la escrita. Insisto que, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues tenéis una ley también del año 2007 que avanza mucho más este plazo. No sé si el Consejo de Gobierno ha hecho uso de la habilitación que le da el legislador para adelantar, pero yo creo que durante este año, ¿no?, el diario oficial debería adaptarse para que tuviera el mismo valor que la edición digital que la versión de papel. Está ya, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de la Diputación de Barcelona también lo venís haciendo hace tiempo. O sea, no es una gran novedad. ¿Cuál es la situación anterior? La situación anterior a la Ley 11/2007, que es la que ha justificado que se dicte esta regulación. En primer lugar, no hay una regulación general para los diarios oficiales, de carácter básico para todos, salvo la excepción del ámbito provincial. Más aún, la normativa del BOE tiene más de 20 años y es la que se está utilizando como modelo en muchas administraciones. Pero, a pesar de no existir esa regulación general, no me refiero ya en soporte digital, sino en cualquier tipo de soporte. Ser muy antigua esa regulación. Lo que sí hemos podido constatar es que hay una generalización de la edición digital de los diarios oficiales. Al menos que yo haya podido comprobar, todas las comunidades autónomas y todas las diputaciones provinciales, me corriges en el caso de las diputaciones porque no estoy seguro, pero creo que sí, todas tienen edición digital del Boletín Oficial de la provincia. Bueno, yo hice un vistazo en algún enlace en la Biblioteca Nacional y todos. ¿Qué pasa?
¿Por qué era necesario dictar una regulación? Porque, desgraciadamente, este tipo de cláusulas, y la ha sacado del BOE, no la ha sacado de cualquier diario oficial provincial, son demasiado frecuentes. Cláusulas de exoneración de responsabilidad, en la que se viene a decir, básicamente, que el BOE pues, no responde nada a lo que publica en Internet. Esto, aparte de no ser serio, es manifiestamente contrario a derecho y vulnera principios constitucionales como, por ejemplo, el control judicial exclusivo de la actividad administrativa o el artículo 103, la responsabilidad patrimonial de la Administración. En definitiva, son absolutamente inadmisibles este tipo de cláusulas desde el punto de vista del Estado de Derecho. Lo que sí me gustaría destacar en relación con esta materia es la posibilidad de que la versión electrónica sea la única versión oficial. Que de hecho es el modelo por el que se ha optado aquí en Cataluña, que ya tenía antecedentes en Bélgica, por ejemplo, de hace varios años, la única versión oficial es la electrónica. Sí me gustaría destacar que el derecho de acceso, el derecho de elección del canal que prevé el artículo 27 de la ley no se aplicaría a este tipo de supuestos, porque está hablando más bien el artículo 27 de comunicaciones. En todo caso, creo que cuando se opta, como así se ha hecho en Cataluña, tanto a nivel autonómico como a nivel provincial en Barcelona, cuando se opta por la versión electrónica como la única auténtica y oficial, habrá que establecer una serie de medidas complementarias que permitan acceder a la publicación oficial, sobre todo de las normas, a quien no tenga medios electrónicos. En el caso de la ley catalana, pues se preveía incluso la posibilidad de que la versión electrónica estuviera accesible pues, en bibliotecas, en universidades. Esta es una medida muy imaginativa. Por ejemplo, también podría utilizarse la figura del funcionario representante, al que se refiere el artículo 22 de la Ley 11/2007, como un instrumento más para permitir el conocimiento por parte del ciudadano de, por ejemplo, las normas que le obligan. Y en el caso de los diarios provinciales, la Ley 5/2002, además es que exige que se pueda acceder en los locales de la Diputación, en este caso, e incluso de los ayuntamientos, que se pueda acceder al diario oficial. En consecuencia, pues siempre podríamos interpretar si la sede electrónica es un local o no. Quizá esto sería forzar demasiado las categorías. En todo caso, simplemente destacar que en el ámbito local hay una garantía adicional de accesibilidad en el local de la Administración. Ya para ir terminando, una referencia muy rápida a la regulación de los tablones de anuncios y edictos, porque el artículo 12 de la Ley 11/2007 prevé, como antes decía, que en la publicación de los actos y comunicaciones podrá ser sustituida o complementada respecto de la utilización del tablón de anuncios o edictos tradicional por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. Esto es un avance muy considerable desde mi punto de vista, porque hasta ahora nos encontrábamos con algunos ejemplos de auténticas barreras legales para utilizar Internet como medio de difusión de los actos administrativos. Ejemplo, el artículo 59, aquí pone 3, pero es 5, ha sido un error por mi parte al transcribirlo. El artículo 59.5, porque de hecho el apartado 3 está derogado, establecía la posibilidad de acudir de forma sustitutiva de la identificación personal a los tablones de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado. Pero en el párrafo segundo de este artículo 59.5 se decía que las administraciones públicas podrían, además, establecer otras formas de notificación, es decir, medios electrónicos, Internet, pero, y aquí venía el problema, solamente con carácter complementario de los anteriores medios de difusión. Es decir, el hecho de que un ayuntamiento publicara en su página web un acto administrativo no le exoneraba, hasta ahora, de la obligación de utilizar el tablón de anuncio de toda la vida. Por eso, la principal novedad de este artículo 12 es que no solamente ya se puede complementar ese medio tradicional, sino que se puede incluso llegar a sustituir mediante la utilización de la sede electrónica. ¿Cuáles son los requisitos para que opere esa sustitución? Claro, podemos preguntarnos en primer lugar, ¿en qué sede electrónica? Si el artículo 59 habla
del ayuntamiento donde tenga su último domicilio el interesado. Si estamos hablando de un acto de una administración autonómica, ¿en la sede electrónica del ayuntamiento o en la sede electrónica de la comunidad autónoma? Esta es una cuestión que está sin aclarar en la ley. O, por ejemplo, ¿debe haber una sección dentro de la sede electrónica que se denomine tablón de anuncios? Pues tampoco lo aclara la ley. Sería conveniente, pero desde mi punto de vista no es imprescindible. Otra cuestión, por ejemplo, el artículo 12 deja la decisión acerca de cuándo proceder a sustituir o a complementar la difusión tradicional en manos del órgano competente que esté tramitando el procedimiento. No establece ninguna regla al respecto. La comunidad autónoma o el ayuntamiento podría establecer supuestos de sustitución o supuestos de complementariedad o criterios para proceder a una u otra. Es una cuestión, como digo, que no resuelve el legislador y que por lo tanto se deja en manos, a salvo de que haya regulación de desarrollo, se deja en manos del órgano que tramite el procedimiento en cuestión. En todo caso, desde mi punto de vista, pues, mientras no se clarifiquen estas cuestiones, pues entiendo preferente la duplicidad de las vías, utilizar tanto un medio como otro, o incluso, ¿por qué no?, pues, por ejemplo, que la comunidad autónoma establezca la obligatoriedad de utilizar las dos vías. Sería, desde luego, razonable, aunque también debemos ser conscientes que nadie va al tablón de anuncios del ayuntamiento de su último domicilio buscando a ver si le han notificado alguna sanción. En cambio, pues de vez en cuando podemos meternos en el Google y aparecerá nuestro nombre o nuestro DNI por ahí y podemos acceder a esa información. En todo caso, ya voy a ir terminando. Sí me gustaría destacar una vez más que el artículo 12 no excluye la aplicación del resto de preceptos como el 59 o como el 18 de la Ley General de Subvenciones, que se refieren a las condiciones en que debe tener lugar la difusión. Entonces, por ejemplo, si vamos al artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, veremos que en ciertos supuestos la publicidad que debe dar la entidad correspondiente, sobre todo municipios, de la subvención, no tiene por qué ser una publicidad determinada y se podrá utilizar el talón de dictos. En otros no. En otros supuestos, el propio artículo 18 exige publicidad oficial. En consecuencia, no será posible sustituir la publicidad oficial en un diario oficial por la mera difusión a través de un tablón de dictos. Tendríamos que acudir a la versión electrónica, claro está, del diario oficial correspondiente. En consecuencia, el artículo 12 de la Ley 11/2007 no desplaza las reglas específicas que, en cuanto a la difusión, puedan existir en otras normas. En todo caso, en mi opinión, la Ley 11/2007 ha dejado algunas cuestiones pendientes, como por ejemplo, no apuesta, desde mi punto de vista, por la transparencia en el acceso a la información. Como antes decía, los principios, las finalidades de la ley son grandes declaraciones muy rimbombantes, pero a la hora, insisto, de acudir a la regulación detallada de qué derechos tiene el ciudadano, no vamos a encontrar más que el reconocimiento de acceso al que tenga la condición de interesado, y se podría haber ido más allá en un modelo distinto, o por lo menos se podría haber repensado las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Ni siquiera eso. Si se examina detalladamente los trámites parlamentarios, veremos que es una cuestión que no se ha preocupado el legislador por ello. Tampoco queda claro una cuestión muy importante, desde mi punto de vista, que es la referida a la responsabilidad patrimonial de la administración pública cuando presta servicios de intermediación. Por ejemplo, la Diputación Provincial, que mantiene una página web titularidad de un ayuntamiento. ¿Responde o no responde por los contenidos que difunde? ¿Aplicamos las exoneraciones de responsabilidad de los artículos 14 a 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad, la Información y Comercio Electrónico a las administraciones públicas? No. Esta es una cuestión que hemos debatido en algún otro seminario organizado por la UOC, que no ha quedado tampoco solucionada con la nueva ley. En cuanto a la protección de datos, por ejemplo, pues desde mi punto de vista, pues no se adapta el concepto de cesión del artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos a la difusión a través de medios electrónicos. O, por ejemplo, tampoco se hace ninguna alusión a un tema que conoce bien Agustín, como es el de la reutilización. O tampoco se ha regulado la versión electrónica del derecho de acceso a los archivos y registros del 37 de la Ley 3092. No se ha dicho nada. Quedan, por tanto, algunas cuestiones pendientes y, en todo caso,
Sí me gustaría destacar muy brevemente, para que no pase desapercibido, que hay un artículo, un apartado mejor dicho, dentro del artículo 6, que este sí que es un ejemplo un poco más avanzado, que es el reconocimiento en el artículo 6.3 del derecho de acceso a la información vinculada a lo que se ha venido a denominar la prestación de servicios económicos, que trae causa de la Directiva 123/2006 de la Unión Europea y en virtud de la cual quien quiera montar una empresa en cualquier lugar de la Unión Europea tiene derecho, según esta directiva, a acceder a una serie de informaciones que están ahí, los procedimientos, los trámites, los datos de las autoridades competentes, incluso conocer dónde están los registros administrativos necesarios por medios electrónicos. Este apartado tercero del artículo 6 se introdujo en último momento, deprisa y corriendo, para justificar la transposición de la directiva. Por eso ya está traspuesta, aunque no haya pasado prácticamente un año de su aprobación. Pero quedan todavía muchos detalles por transponer. No se ha cumplido exactamente con los términos de la directiva, que era mucho más exigente. En todo caso, esta es una normativa, insisto, un tanto fragmentaria y si alguien quiere luego, ahora en el debate, pues podemos entrar a comentarla. Pues nada más, muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para cualquier comentario o cualquier duda que pueda surgir ahora en el debate. Gracias.